Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amílcar González Mejía del grupo tercero Y de Ingeniería Industrial a Distancia. Vamos a hablar sobre este tema, lo que es incertidumbre en la medición y lo que es trazabilidad. Definiendo lo que es incertidumbre en la medición, incertidumbre en la medición es la cuantificación de la duda acerca de la validez del resultado en la medición. Calibración: el proceso de medición de asignar un valor de incertidumbre a un artefacto, pieza o instrumento cuyo resultado es de forma documentada. La inspección: la medición y el proceso de decisiones asociados con el aceptar o rechazar una pieza, artefacto o instrumento. Incertidumbre expandida de una medición o un parámetro asociado con el resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser asociados al mesurando. La incertidumbre nos dice aquí que es un atributo del resultado de una medición. En una medición, el valor medido y la incertidumbre deben tener la misma cantidad de dígitos después del punto decimal. También nos aclara que los instrumentos no tienen incertidumbre y los resultados de las mediciones sí. Precisión y exactitud. En el lenguaje diario, la exactitud y la precisión son palabras que se confunden frecuentemente. En ciencia, sin embargo, estos términos tienen significados diferentes. Precisión describe el grado de certeza que se tiene con respecto a una medición en la dispersión de las mediciones. Exactitud describe que también las mediciones concuerdan con una conocida medida estándar. Vamos a hablar lo que es ahora trazabilidad. El término trazabilidad significa un proceso donde por la indicación de un instrumento de medición puede ser comparado en una o en más etapas con un patrón del equipo en cuestión. Trazabilidad es la propiedad de un resultado de medición donde el resultado puede ser relacionado a una referencia a través de una cadena de calibraciones, cada una contribuyendo a la medición de incertidumbre. La trazabilidad está caracterizada por seis elementos esenciales: una cadena continua de comparaciones, mediciones de incertidumbre, documentación, competencia, referencia a SI e intervalos de calibraciones. En ese tipo de trazabilidad hay tipos de errores, como la medición de errores puede ser clasificada como aleatoria o sistemática. También hay una estimación experimental de incertidumbre para una medida y estimación experimental de incertidumbre para medidas repetidas. En una forma de expresar la variación entre mediciones es usar desviación promedio. Esta estadística nos dice en promedio, con un 50%, cuánto varían las mediciones individuales del promedio. Para eso hay que usar una desviación estándar. Para calcular la desviación estándar debemos de hacer los siguientes pasos: sumamos todas las mediciones y dividimos por n para obtener el promedio. Segundo, sustraemos este promedio de cada una de las mediciones para obtener las desviaciones. Tercero, elevamos el cuadrado de cada una de las n desviaciones, las sumamos todas. Y por último, dividimos este resultado entre n menos 1 y sacamos la raíz cuadrada. Es una fórmula para sacar la desviación estándar. Por último tenemos lo que es la zona de tolerancia. Se conoce por este nombre a la zona donde la medida de la incertidumbre y la tolerancia interactúan. Figuras significativas. La definición más simple de una figura significativa es un dígito de 1 a 9 que refleja una cantidad. Es importante hablar sobre lo que son los factores ambientales que pueden factores que pueden contribuir a lo que es que se muevan las medidas o que no den las medidas exactas, como los factores ambientales, la resolución del instrumento, las variaciones físicas, tiempo de arrastre, definición incompleta, falla de reportar un factor, paralelismo. Y lo más importante al último de este tema es la elaboración de budget. Es el paso más importante, ya que para hacer esto necesitamos identificar los factores más importantes o al menos de la mayor contribución, conocer con exactitud las contribuciones de estos factores, identificar las funciones correspondientes, asociar los divisores apropiados, efectuar los cálculos de la incertidumbre combinada y calcular la incertidumbre. Con eso damos por terminado este tema. Buenas tardes.